Da mucho gusto saludar esta mañana a Ricardo Gallegos. Él es el director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muy agradecido de que nos tomes la llamada, Ricardo. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se vio el informe de finanzas públicas de nuestro país? ¿Cuáles son tus reflexiones a propósito de los datos que dieron a conocer el viernes? Pues mira, en la opinión de HR creemos que pues es un resultado relativamente esperado. Creemos que la actividad económica que vivimos el año pasado pues está lleno de claroscuros. Por algún lado o por un lado tenemos crecimiento económico, sí, pero también tuvimos fenómenos que también resultaron difíciles de estimar, como el tema de las cadenas de suministro que terminó impactando, el tema de la provisión de ciertos artículos tecnológicos que también terminó impactando, y de alguna manera pues era un resultado que relativamente el mercado ya tenía de alguna manera internalizado, ¿no? Producto inclusive de esto te diría, Rodrigo, que las estimaciones que nosotros hicimos en diciembre, que publicamos por ahí el 3 de diciembre, incorporaban varios de estos factores. En términos generales, por ejemplo, nuestra proyección de crecimiento del PIB, por ejemplo, para 2022, la redujimos a 2.9. Esto ya lo habíamos hecho en diciembre del año pasado. Y si recordarás, y seguramente tu auditorio por ahí también lo tendrá en la mira, la semana pasada inclusive el Fondo Monetario Internacional en estas proyecciones y este overview macroeconómico que tiene, pues hace también una reducción a varios países, ¿no? Entre ellos la proyección que tiene de México, dejando en un nivel muy similar, me parece que de 2.8% para 2022. Entonces, te diría que en términos generales, mucho de lo que se presenta, pues relativamente ya estaba internalizado y probablemente también tendrá algunos impactos hacia 2022. Claro, eso te refieres con respecto al PIB, ¿verdad? O sea, lo que se acaba de dar a Así es. conocer, que estamos viendo lo que ya mencionaba, un crecimiento económico en todo 2021. Recordar que esta es la estimación del Producto Interno Bruto de 5%. Falta un 20% de los datos por computar, pero normalmente pues puede ser que se mueva a 5.1 o a 4.9%. Y con un dato secuencial, es decir, trimestre a trimestre negativo, de 0.1%, que pues ya junto con el del tercer trimestre que fue negativo de 0.2%, pues estamos hablando de 2 trimestres consecutivos de manera secuencial negativos. Y eso me lleva a preguntarte, Ricardo, estamos hablando entonces de una recesión en México y qué tan importante es el término o la etiqueta. Pues mira, yo creo que el término y la etiqueta, desde el punto de vista técnico, hay que considerar otros factores. Sí, definitivamente estamos en un momento complicado. Ahora, ¿qué se tiene que considerar aparte de estos factores? O sea, aparte de los trimestres en términos negativos, también hay que tomar en consideración temas, por ejemplo, como el tema del empleo, que también tiene datos mixtos. Si recordáramos un poco el tema del empleo, tuvo esta serie de indicadores mixtos precisamente porque hubo incorporación de plazas laborales, de acuerdo al INSS, pero también no en las tasas que se esperaban, y también el efecto probablemente en servicio, lo podemos ver a través de los movimientos en el IGAE, también tuvo factores ahí diversos. Probablemente nos estamos acercando mucho al tema de estos escenarios de probablemente hasta de esta inflación. Sin embargo, yo creo que habría que esperar un poquito de mayores datos antes de hacer una declaración como tal. ¿Por qué es importante? Porque al final, desde el punto de vista de escenarios y de proyecciones económicas, pues sí se empiezan a hacer consideraciones diferentes. Yo te diría en términos generales, Rodrigo, que no son datos como tan alentadores como te decía hace un momento. Esperábamos tener una recuperación quizás como el resto de los países donde este famoso efecto rebote hubiera sido, evidentemente se hubiera consolidado, porque en 2022 pues vamos a carecer un poquito de este impulso que pensamos que íbamos a tener en 2021. Entonces, pues tanto como atreverme a darle ya la etiqueta, la verdad es que yo me esperaría un poquito a ver otros indicadores, pero definitivamente nos acercamos muchos a escenarios pues un poco más negativos de lo que esperábamos al inicio del año.
Claro. Ahora, me decías, ustedes están ya viendo para este 2022 un crecimiento económico de 2.9, ¿verdad? Así es, 2.9 es nuestra última estimación, la cual la sacamos en diciembre, así es. Claro. Y en ese contexto preguntarte, ¿nos estamos desvinculando de Estados Unidos? Digo, obviamente, y ya mencionabas uno de los temas clave, los cuellos de botella, los problemas de microprocesadores que afectaron al sector automotriz, que es fundamental para México, pero pues uno ve el dato de la Unión Americana, que finalmente ellos hicieron una recuperación en V, tuvieron una caída fuerte, pero ya se recuperaron de acuerdo al dato también de estimación de crecimiento. Y en nuestro caso, pues va a pasar el 2022 y todavía estaremos por debajo del 8.3% que se contrajo la economía. ¿Cuál sería la reflexión en función de que normalmente estamos vinculados a Estados Unidos y Estados Unidos ya se recuperó y nosotros ni en el 2022 según parece? Sí, yo estimo varios factores, Rodrigo. Mira, yo creo que ha incidido de una manera importante que los sectores que usualmente ligan el crecimiento mexicano a la economía estadounidense fueron precisamente los sectores que más sufrieron. Entonces, si efectivamente crecemos ligados a la economía americana, producto de estos factores, pues parecería relativamente sencillo que nos descalzáramos un poquito de este efecto de crecimiento. Si tú volteas a ver otras economías, por ejemplo, por darte una idea, la peruana, aún con todo este tema y este contexto político por el cual lo atraviesan, la chilena, que también con un contexto muy particular, más ligado al tema de la explotación del cobre y su relación con la economía asiática más que con la americana, ahí ves exactamente este fenómeno. O sea, los productos o los sectores en los cuales hacen que tuvieran un efecto mucho más positivo que nosotros, pues están ligados precisamente a que son sectores que no estaban ligados a este tema tan importante como nos pasó a nosotros, como tú bien dices, con el tema, por ejemplo, automotriz, que definitivamente hizo que viviéramos un fenómeno muy importante para no crecer en estos sectores que nos hacen tener un factor mucho más importante de crecimiento, ¿no? Yo lo vería más por ese lado. Si este tipo de temas se terminan digamos, de solventar, que según algunos especialistas todavía nos pudiera terminar impactando durante todo 2022 inclusive, pues definitivamente por eso las estimaciones son un poco más reservadas que las que teníamos el año pasado, donde no pensábamos que tuviéramos este tipo de fenómenos más ligados a un tema de logística, ¿no? Es un poquito por los sectores a los cuales estamos íntimamente relacionados. Claro. Ricardo, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la llamada para seguir conversando un poco más a propósito de lo que acaba de dar a conocer el INEGI en términos de la estimación del PIB y por otro lado también, por supuesto, el informe de finanzas públicas del gobierno federal que dio a conocer el viernes. Y regresamos en un momento, así que agradecería la bondad de tu tiempo, Ricardo, y volvemos con más aquí en Imagen Empresarial. Esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Ricardo Gallegos, es director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings, a propósito del dato del crecimiento de la estimación del Producto Interno Bruto de nuestro país en 2021, que muestra un avance a tasa anual de 5%, con un avance en las actividades primarias de 2.7%, la secundaria 6.8%, ahí está la construcción, está el sector de la manufactura, tanto automotriz como en general, la minería en sus dos vertientes, extractiva y petróleo, y las actividades secundarias que representan 60% de la economía aproximadamente y tuvieron un avance de 4.2 con un dato negativo secuencial de 0.1%, que entonces ya suman 2 trimestres consecutivos de caída económica de manera secuencial, hay que decirlo. Y en ese contexto, Ricardo, preguntarte, ¿qué tanto influye el tema de la inversión? Porque, bueno, pues es uno de los temas clave que finalmente ayuda al crecimiento económico y ahí, pues también estamos por debajo del 25% como porcentaje del PIB que tendríamos que alcanzar para estar al nivel del potencial. ¿Qué papel juega la parte de la inversión en los datos que hoy da a conocer el INEGI, pues que hablan de cierta debilidad al cuarto trimestre? Sí, Rodrigo, mira, nosotros pensamos que el tema de la inversión también tiene que estar ligado, o creemos que está fuertemente ligado, particularmente en el desempeño 2021, un poco a las señales, ¿no?
las señales de mercado que definitivamente los inversionistas han tenido en todos los niveles y todos los sentidos. Es decir, cómo si en algún momento, a pesar de tener un efecto de crisis, ves señales positivas de mercado, de derechos de propiedad, de seguridad en las inversiones, pues definitivamente si no ven las señales que les gustaría encontrar, pues hace que los tomadores de decisiones pues tengan la posibilidad o la decisión de retrasar o de cambiar sus decisiones. Creemos que si bien no ha sido un factor fundamental todavía, puede ser que el contexto económico bajo el cual nos encontramos, pues sí haya tenido cierto nivel de incidencia. ¿A qué nos referimos? Vamos a poner un ejemplo que durante 2022 va a ser muy importante, el tema de la aprobación o no de la reforma eléctrica. Si un inversionista, por darte un ejemplo, planea hacer o planeaba hacer inversiones importantes y el resultado de esta reforma pues no favorecería la seguridad de sus inversiones, pues simplemente decidirá pues no realizarlas o hacerlas en otro lugar. Este es un fenómeno que puede pasar en cualquier lugar del planeta. Entonces, creemos que las decisiones de las inversiones que se puedan realizar en México, pues sí tienen un componente de planeación y de seguridad. Por lo tanto, te diría que los factores de inversión que pudiéramos y que hemos visto en los números durante 2021 pueden tener esta misma criterio de decisión en 2022. La verdad es que nosotros como en HR Ratings todavía no tenemos una definición clara acerca de cuál pudiera ser el impacto de las decisiones en términos políticas y cómo pudiera esto terminar impactando en las inversiones, pero es un fenómeno desde el punto de vista económico pues muy natural. Claro. Sí, y esto que mencionas es clave porque, por ejemplo, la semana pasada platicaba con el presidente de Index, anteriormente el presidente de General Motors, Paco Garza, pues decía, esto nos dificulta tomar decisiones. Y es que uno puede imaginar en una operación grande de manufactura, por ejemplo, si no tienes certeza de que en el verano se va a probar algo pues, que te puede cambiar la ecuación, sobre todo porque muchas empresas globales están buscando tener el 100% de su insumo renovable o van hacia allá, y en el caso de México esto pues probablemente no se podría cumplir porque no puedes tener, digamos, los esquemas que lo permitirían, y claramente la CFE no le alcanzaría a invertir lo que se requiere para tener o abastecer de esa energía renovable a todas estas industrias. Pues lo más probable es que no tomes la decisión, ¿no? Y son decisiones que se toman a 2, 3 años. Si tú estás dentro de un corporativo y dices, oye, me quiero llevar la producción de tal vehículo eléctrico a México o tal planta, que son inversiones pues que se van desplegando a lo largo de 1 o 2 años, pues eso lo va a retrasar, digamos, un año, y ese costo de oportunidad a lo mejor dicen, bueno, pues nos vamos a otro país. Ahora, también hay que decir que México tiene condiciones de estabilidad macroeconómica. El tener un banco autónomo de manera constitucional es un gran factor que pues uno observa el tipo de cambio, las reservas, etcétera, y también dan estabilidad, pero se eclipsa un poco por esta situación desde mi óptica. Pero justo preguntarte a propósito de las finanzas públicas, ¿cómo observaste el informe de finanzas públicas que dio a conocer el viernes la Secretaría de Hacienda? Que decían ellos, decía Gabriel Llorio, no podemos hablar de esta inflación, pero en términos de los números, ¿cómo está México desde el punto de vista fiscal? Mira, creemos que muy en línea un poquito con lo que proyectábamos. Yo creo que, como bien dices, México tiene varios factores positivos y varios factores de fortaleza. Si tú observas un poquito los grandes números y los comparas quizás con otras economías latinoamericanas como las que calificamos en HR Ratings, tienen ciertos componentes que lo favorecen. Por un lado, si tú observas el nivel de endeudamiento, que está todavía en esta línea de abajo, un punto arriba, dependiendo cómo lo quieras medir con reservas, pues de alrededor del 50% puntos APIB, habla un poquito de la estabilidad. Efectivamente hay movimientos en nivel de endeudamiento, sin embargo, pues bastante en línea con lo que esperábamos. A nivel de balance también vemos cierta fortaleza relativa. Creemos que algo que se destaca un poco en la economía mexicana, pues es que los grandes números, si tú te volteas a ver balance, endeudamiento
factores de deuda, pues en términos generales se ha mantenido con estos niveles macroeconómicos de fortaleza. Creemos que también, por ejemplo, como tú bien dices, el tema del armado institucional es lo suficientemente fuerte y consistente y que ha permitido que estos números, que son, digamos, los valores, digamos, más importantes agregados de la economía nacional, pues en términos generales se mantengan estables y con cierto nivel de fortaleza. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, en economías quizás similares. La chilena es un ejemplo de ello, que inclusive te diría que la economía chilena, a diferencia de la mexicana, optó por un nivel de medidas anticíclicas donde el financiamiento, donde el endeudamiento fue un tema importante, donde el uso de activos fue un tema muy importante a diferencia de México. Entonces te diría que a nivel macroeconómico se ve bastante estable y inclusive te diría que ligeramente fortalecida, ¿no? Bastante en línea con las expectativas que teníamos un poco para el cierre de año. Habrá que esperar, digamos, ya cifras finales, pero en términos generales te diría que fue un buen resultado. Sí, y no fue sencillo, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, observa a Colombia, que disparó muy fuerte medidas contracíclicas, pensando que el horizonte de la pandemia iba a ser, pues, 3, 4 meses, y luego se extendió más, entonces ya no las pudiste sostener, en fin, no fue necesariamente sencillo, ¿no? Y se vuelven difíciles las comparaciones, como bien mencionas también, porque, pues, por ejemplo, la economía mexicana, a diferencia de las de América Latina, de Sudamérica, pues no estamos tan vinculados a los commodities, ¿no? Como ellos, que nosotros somos más manufactura y lo que ya decíamos, o lo que ya también mencionabas, el problema de la cadena de suministro, más el abasto de microprocesadores, etcétera, pues son factores que también se suman, y entonces un rompecabezas relativamente completo hacer el análisis a posteriori de dónde estaría México si hubiésemos seguido una receta de aplicar medidas contracíclicas como tanto se pidió. Y además decir que desde el punto de vista de la política monetaria, el Banco de México sí articuló algunas, ¿no? Que a veces decimos, no, sí hicieron medidas contracíclicas, pero el Banco de México en su autonomía, pues sí aplicó algunas en términos de, digamos, las reservas de los bancos, lo que les pedía y las facilidades de liquidez que teóricamente pues ayudaron a fortalecer el crédito y los datos, pues por lo menos no se contrajo tan terriblemente, ¿no? Y eso es un factor desde la óptica económica. Ahora, el 2022, desde el punto de las finanzas públicas, pues ya la Secretaría de Hacienda anunció, pues, hace unas semanas, que ya había hecho la reestructura de deuda de Pemex. ¿Hay algún riesgo, verías algún riesgo en 2022 de cara al perfil de las finanzas públicas mexicanas? Rodrigo, yo te diría que desde nuestro punto de vista son todavía dos retos importantes. O sea, por un lado, el crecimiento económico. O sea, ese es yo creo que uno de los componentes importantes. Y por el otro lado, el control de la inflación. Eh, Seguramente hay más fenómenos de por medio que de alguna manera inciden directa o indirectamente en estos dos fenómenos, pero creemos que los retos hacia la economía mexicana en el 2022 van muy ligados en este sentido. Evidentemente el tema del crecimiento y el no haber pues logrado quizás esto que todos quisiéramos o esperábamos en términos de la trayectoria del crecimiento, pues es un factor que al final del día se traduce pues en condiciones económicas para el país que vivimos todos los mexicanos. Entonces, la estimación oficial, que tiene muchos supuestos que evidentemente van cambiando, pues parecería que se ve difícil de cumplir en términos de este 4.1% más o menos que se estaba estimando, ¿no? Ese yo te diría que es uno de los primeros escollos que habría que resolver y que van a ser varios factores que pudieran apoyar o no este comportamiento. Y por otro lado, el control de la inflación, que Eso es clave. más que un fenómeno transitorio. Está con nosotros esta mañana Ricardo Gallegos, es director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. Y antes de que nos interrumpiera el corte, Ricardo, pues estabas hablando del tema fundamental que es la inflación, que cerró en 7.36% en diciembre. Y que, bueno, finalmente es uno de los factores clave. El 10 de febrero el Banco de México va a dar a conocer su decisión de política monetaria, entendiendo que es un órgano colegiado. Está la gobernadora ahora y 4 subgobernadores, y en ese contexto, bueno, pues ahí es donde se da en parte el control de la inflación, pero obviamente tiene que ir acompañado de la política fiscal. Y reflexionabas a propósito de la inflación, que es el tema, ¿no?, en 2022.
Sí, yo remarcaría que estos dos hechos fundamentales o estos dos fenómenos fundamentales que son el crecimiento del Producto Interno Bruto y el control de la inflación serán los dos escollos por resolver. En este último caso, como bien dices, el último dato es de 7.36, un aumento de 0.36 comparado con el mes previo. Creemos que definitivamente va a ser uno de los temas fundamentales que también, junto con la política pública del gobierno federal, pues tendrá que ayudarse mutuamente para obtener mejores resultados. En HR Ratings, nuestras estimaciones en el último documento que publicamos ya durante 2022 es que estimamos el cierre de la inflación a niveles de 4.25 versus el 3.8 en nuestro último documento. Y esto viene por varios factores que todavía creemos que van a estar presentes en la economía nacional. Por ejemplo, el tema de la inflación de productos subyacentes también será un tema que todavía vamos a estar quizás un poco sufriendo en temas de bienes esenciales, agropecuarios y energéticos particularmente. Encarecimiento de los costos de producción por temas relacionados con la cadena de suministro, creo que también es un factor que todavía nos hará sufrir un poco, y esto está apoyando este todavía número un poco alto todavía, y pues definitivamente no podemos estar absortos pues a los temas relacionados a eventos de depreciación producto de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y si eso me presionas un poquito más, pues todavía probablemente quizás veamos fenómenos más de orden geopolítico que pudiera impactar el precio de los energéticos, como lo que quizás pudiéramos estar viendo con el tema de Ucrania, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos yo creo que pueden terminar incidiendo en las decisiones de política monetaria y que finalmente el tema de la inflación creemos que sí va a tener un proceso de desaceleración y de reducción a lo que vimos en 2021, pero definitivamente es un fenómeno que va a hacernos todavía trabajar fuertemente en cuanto a estos dos fenómenos en la economía mexicana. Claro, sí, eso que mencionas es fundamental y el asunto de Ucrania, ¿no? Que finalmente pues puede generar un aumento en los precios de los energéticos y nuevamente eso contribuir como factor de la inflación de manera significativa a escala global y eso pues encarece la estructura de costos dado el carácter fundamental de la energía, sobre todo en donde estamos todavía, o bueno, más bien Europa está en un invierno crudo y de ahí la parte pues que se convierte en delicada en el momento en el que se pudiese dar este asunto, si es que ocurre, ¿no? Pero bueno, pues sí es un tema bastante delicado. Ricardo, muchas gracias por la entrevista, te agradezco y bueno, pues seguimos pendientes del análisis de HR Ratings. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muy buen día a tu auditorio. Muy buen día, ahí escuchamos a Ricardo Gallegos, el director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings.